34. Éxodo 34. Versículo 27. Éxodo 34, versículo 27. Amén, hermanos. Dice nuestro Señor en su palabra bendita. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Mi Señor Dios le pide a Moisés que escriba los 10 mandamientos. Pero si lo leemos así digamos, la palabra de sopetón, podríamos creer que es cuando él sube por primera vez y recibe los 10 mandamientos. Esta es la segunda vez, que recibe Moisés los 10 mandamientos. La segunda vez que sube al monte Sinaí y se tarda 40 días y 40 noches. Hubo una primera vez. Es en esa fatídica entrega, y digo fatídica por lo siguiente: en esa fatídica entrega de los 10 mandamientos, mi Señor Dios le dice a Moisés: baja, porque tu pueblo se ha corrompido, tu pueblo se ha entregado a la idolatría. ¿Se acuerdan? La adoración al becerro de oro. Se tardó Moisés 40 días, 40 noches, y el pueblo se impacientó. Y le dijo a Aarón, hermano de Moisés: oye, tu hermano Moisés ya se tardó mucho tiempo allá arriba. Haznos dioses que nos saquen de la tierra de Egipto y nos lleven a la tierra prometida. Se opuso Aarón a la petición de los israelitas. Les dijo: no, espérense, reconsideren. Jehová es el único Dios y a él hay que adorar y a él hay que honrar. No lo hizo. El hermano de Aarón, el que iba a ser el sumo sacerdote, por la presión del pueblo, accedió. Y le dijo al pueblo que trajera todo tipo de zarcillos, de aletes, de cosas de oro, para hacer ese becerro de oro. Y se corrompió el pueblo. Aarón, juntamente con ellos. A veces, la presión de la sociedad provoca que el cristiano decline. A veces la presión de la sociedad provoca que el cristiano se vuelva tibio y no defienda con convicción lo que cree. Hace poco, en una reunión que tuvimos, alguien cristiano dijo que si en un papelito apuntábamos unos versículos y que esos versículos los aventábamos al fuego, había una fogata allí, que si esos versículos escribíamos alguna deficiencia, algo que andamos mal, se los pedimos a Jehová y los echábamos al fuego. Inmediatamente. El celo de tu casa me consume, dice la palabra del Señor.
Yo le dije que estaba mal, que yo no podía permitir eso. ¿Cómo vamos a jugar así con la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a echar al fuego como una especie de rito mágico para ver si así me va bien? Inmediatamente el celo de Jehová. Y no me importó quién estuviera, yo hablé y dije eso y más y más y más. Y es palabra de Dios. El Señor me da la autoridad para hacer eso. Y a cada uno de ustedes también. Defender la palabra. Defenderla con fuego. Con fuego. ¿Sí? Aarón accedió y se corrompió el pueblo. Y hubo matanza esa vez. Moisés a la vez, al ver la idolatría en la que estaban entregados, aventó las tablas y se rompieron las tablas. Hubo una intercesión de parte de Moisés por el pueblo y mi Señor accedió. Mi Señor accedió. Entonces, poniendo en contexto, versículo 27 nuevamente, y Jehová dijo a Moisés, esta es la segunda vez, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahora, el que las tuvo que escribir fue Moisés. Las primeras tablas las escribió Dios con su propia mano. Con su propia mano. Pero al ver la caída del pueblo, mi Señor Dios le dijo a Moisés, ahora tú las vas a escribir. Tú las vas a escribir. Versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. ¿Se dan cuenta? ¡Wow! El rostro de Moisés, ¡wow!, se llenó de resplandor por estar en la presencia de Dios. Yo aquí apunté algo. El resplandor en el rostro de Moisés manifestaba la aceptación de su liderazgo por parte de Dios, en contraste con el anterior rechazo que había recibido de Israel. Lo que les he compartido, que el pueblo se corrompió, no tuvo la paciencia el pueblo de esperar a Dios, cosa que muchos cristianos cometemos, impaciencia, y no esperamos en su tiempo las promesas y la voluntad del Señor. Le queremos echar una manita como Abraham con Agar, la sierva de Sara, y vean las consecuencias. Tenemos que ser pacientes, pacientes en la palabra de Dios. Si no hay cambios, si no hay nada, es porque el Señor no considera que ese es el momento adecuado para recibir la bendición. Hay que esperar en Él, esperar en Él. Luego escribí, el pueblo podía ver con claridad la presencia de Dios reflejada en Él. El pueblo veía el rostro de Moisés alumbrado, iluminado. ¿Cuánto tiempo pasamos a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo tenemos nuestro devocional? Oramos a Dios, leemos la palabra. ¿Cuánto tiempo?
Los momentos de oración, la lectura de la Biblia y la meditación deben tener tal efecto en su vida que la gente pueda notar que ha estado con Dios. Amén. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Si de repente en la calle le dicen a uno, tienes algo en tu cara, tienes algo diferente, algo que te distingue de los demás. Si alguien le ha dicho eso a un hermano en Cristo, bendito sea el Señor, bendito sea. Quiere decir que pasa el tiempo con Dios. Quiere decir que le dedica tiempo al Señor. Y no como el rostro resplandeciente de Moisés, pero que nos vea la gente algo diferente en nuestra cara. Y podamos compartir y podamos decir, sí, estoy así porque tengo un amigo que me ama. Tengo un amigo que dio la vida por mí y que me ha cambiado la vida y que me ha cambiado mi estado de ánimo, que me ha cambiado en todo lo que yo hago y emprendo. Por ese amigo dejé el pecado, por ese amigo dejé el adulterio, por ese amigo dejé el alcoholismo, por ese amigo dejé la mentira, la lascivia, el engaño, la mentira, la lascivia, el chisme, la crítica. ¡Guau! La lista es grande. Pero qué maravilloso es eso. Que alguien se dé cuenta de que estamos diferentes, somos diferentes. Estamos reflejando a Cristo en nuestra vida. Y eso es una gran bendición. Moisés estaba con Jehová Dios 40 días, 40 noches, su siervo. Lo preparó 40 años en Madián para el éxodo. Hablaba con él cara a cara. ¿Se acuerdan? También lo dice aquí Éxodo. Y es decir, hablaba con él cara a cara, es una forma figurativa de decir que tenía comunión con él. Vivía en la intimidad Moisés con Dios. El único que tenía el lujo y el privilegio de entrar al tabernáculo las veces que quisiera era Moisés. Aarón lo empezó a hacer. Y le dijo Dios a Moisés, dile a Aarón que no esté entrando todo el tiempo que él quiera. Qué privilegio de Moisés. Debemos de ser como Moisés. Debemos de ser como él. Tener esa intimidad, buscar su rostro, buscar su voluntad, buscar a Dios diario. Y que seamos como imanes para la gente. Porque nos notan algo diferente. Algo diferente. Versículo 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó. Y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Aarón y toda la congregación dice, se dieron cuenta, obviamente, se dieron cuenta del rostro resplandeciente de Moisés. ¿Sí? Versículo 33 dice, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Lo que le era mandado. El versículo 34, en la Nueva Traducción Viviente, dice así:
Pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba. O sea que cuando entraba con mi Señor a la tienda, se quitaba el velo. Salía de la tienda y ese resplandor seguía en él y se ponía ese velo. ¿Por qué hacía eso Moisés? Porque lo hacía así. Pablo, en 2 Corintios, capítulo 3, nos da la respuesta. Ahorita vamos a ir para allá, vamos a terminar aquí el versículo 35. Y al mirar los ojos de Israel, el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Ahora sí vamos a 2 Corintios, capítulo 3, por favor. Versículo 7. Segunda de Corintios 3, 7. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Qué nos quiere decir Pablo con esto? En la Nueva Traducción Viviente nos dice la palabra del Señor: el camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte. ¿Qué quiere decir? Sabemos que los 10 mandamientos y que la ley no salvaban. ¿Recuerdan? No salvaban. Incluso en Deuteronomio, Moisés escribe que todo aquel que no cumpliera con la ley iba a tener una maldición de muerte. ¿Sí? Ahora, aquí nos dice que el camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, porque la ley no salvaba. ¿Para qué era la ley? ¿Para qué era? Para mostrarnos, evidenciar nuestra calidad de pecador. Y como la ley nos salva, la ley nos obligaba, a través de la ley, a llegar a Cristo. A Cristo. La ley nada más nos evidencia nuestro estado pecaminoso. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Porque la ley nadie la puede cumplir. Nada más Dios la usó para nuestro diagnóstico pecador. Y llevarnos, como dice la palabra en Gálatas, nuestro ayo es la ley para llegar a Cristo. ¿Qué significa la palabra ayo? Nuestra nana, nuestro guía, nuestro conductor, era la ley para que por medio de la gracia y la fe de Jesucristo el ser humano tenga redención y salvación. ¿Sí? Entonces, aquí en 2 Corintios Pablo escribe: el camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la carne de Moisés. ¿Se dan cuenta? Aún ese
antiguo pacto, ¿verdad? Al recibir Moisés las tablas de la ley, hubo gloria en su rostro, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, dice, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. Ese brillo se desvanecía, perdía su luz conforme pasaba el tiempo. Regreso a la Reina Valera, versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, refiriéndonos a la antigua ley, ¿sí? A los 10 mandamientos y a la ley. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, la ley tuvo gloria, ¿qué mejor gloria tiene el Nuevo Testamento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué mejor gloria tiene para el ser humano? El creer nada más en Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador de sus vidas. Y por creer nada más en Él, que está sentado a la diestra de Dios Padre, que murió, fue resucitado al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Eso nos constituye como hijos de Dios. ¿Qué mejor gloria es esa? Antes no hubo una gloria tal cual, así de esa manera. Por eso Pablo dice, versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Y cuál es ese ministerio del Espíritu? El Evangelio. El Evangelio. La NTV dice, no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino. ¿Cuál es ese nuevo camino? Jesucristo, nuestro Señor. Ahora que el Espíritu Santo da vida, antes no tenían el Espíritu Santo. Antes no lo tenían. En el antiguo pacto. No lo tenían. Alguno que otro rey por ahí, algún profeta, pero nada más. ¿Cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu Santo? Que hasta nos hace templos vivos de Dios. Que hasta nos hace ser santuarios de Dios. ¿No es grandioso eso? No sé, no es hermoso que andemos con Dios todo el tiempo. O no andamos con Dios todo el tiempo. Lo andamos cargando en nosotros. Lo andamos cargando de aquí para allá. A Dios en tercera persona. El Espíritu Santo. Por eso digo, ¿cómo tratamos nosotros al Espíritu Santo? Este es su santuario, este es su templo, este es su tabernáculo. ¿Cómo lo tratamos? ¿Lo dejamos fluir? ¿Lo dejamos salir? ¿O lo tenemos amenazado? Amenazado. Versículo 9 de la Reina Valera. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El antiguo pacto, repito, tuvo gloria. Se resplandeció el rostro de Moisés y tuvo su gloria, tuvo su cumplimiento, pero no bastaba con eso. Tendría que venir una mejor gloria, la de Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación.
Testamento la gente era justificada? No. En el Antiguo Testamento la gente no era justificada con Dios. No eran justos ante Dios. Lo que hacían eran obras de la ley nada más. Era cubrir sus pecados con el sistema ritual de sacrificios levíticos, con los animalitos, llevándolos al pie del tabernáculo, imponiéndoles mano, degollándolos y derramando su sangre en el altar del holocausto. Eso nada más cubría sus pecados. No los limpiaba. No los limpiaba. ¿Qué sangre limpia los pecados? ¿Qué sangre justifica al ser humano? ¿Qué sangre santifica al ser humano? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Lava nuestros pecados. Cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas, el Señor, con su sangre, lavó todo mi pecado. Pero todo. Toneladas y toneladas y toneladas de pecado. Y me santificó. La palabra santo significa apartado para Dios. Ustedes ya son santos. No me vengan a decir, oiga, pastor, ¿cómo me trae mi veladora? Todos ya somos santos aquí porque ya somos apartados para Dios. Somos su pueblo escogido, su real sacerdocio, su nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. ¿Qué títulos, no? Pero muchos quieren ser el primer ministro de Inglaterra, o quieren ser el ayudante del presidente, un cargo de dirección general en tal empresa. No, el cristiano tiene el mejor de los títulos en su vida, el mejor de los títulos, hijo de Dios, real sacerdocio. Tenemos un sacerdocio real. Porque dice la palabra en Apocalipsis que Dios hace de nosotros un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Para interceder. Para hacer sacrificios de alabanza. Fruto de labios. Somos real sacerdocio. Una nación santa, una nación apartada para Él. Pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos. Entonces, en el Antiguo Testamento no eran justificados. En el Nuevo Testamento, con la sangre preciosa y bendita de nuestro Señor Jesucristo, el ser humano es justificado por Dios. Y ya no hay más conciencia de pecado. Vives en paz. Vives en paz. Con esto que estamos viviendo, ¿cuánta gente tiene un miedo apabullante, un miedo tremendo que no quiere salir de sus casas? Pero porque tienen una conciencia no reconciliada con Dios. Por eso la gente tiene tanto miedo. Pero el cristiano debe de estar en paz con Dios. Que si vivimos para el Señor, vivimos, y que si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, si vivimos o morimos, del Señor somos. Amén. Del Señor somos. Amén. Está garantizado nuestro lugar en el cielo. Garantizado. Sí. Versículo 10 dice, porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este aspecto, en comparación con la gloria más eminente. La Nueva Traducción Viviente dice así, de hecho, aquella primera gloria, la del Antiguo Testamento, no era para nada gloriosa, comparada con la gloria sobreabundante. La gloria sobreabundante del nuevo camino. Es una gloria que sobreabunda. Si Dios no da a medias manos, ¿verdad? Decía nuestro pastor, Dios no es de Monterrey. Hoy en la mañana estaba leyendo acerca de Mateo, en el Evangelio de
Mateo, el milagro de los 5,000, que sobraron 12 cestas llenas de 5 panes y 2 peces, repartidos a más o menos unas 10,000 personas. Y sobraron, dice la palabra, 12 cestas y llenas. No hay el pan mordisqueado, no las sobrinas, perdón por la palabra, no las sobras. No, 12 cestas llenas de pan sin tocar. Así es el Señor. Así es. Nos da en buena medida, rebosando. Una medida buena, rebosante. Nos dará y nos da si vivimos en plenitud con Él. Versículo 11 dice: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. ¿Sí? Vean cómo habla Pablo. Ya que teniendo tal esperanza, a veces no nos imaginamos verdaderamente lo que nos viene a los cristianos. No lo vemos, no lo valoramos, no lo sentimos, no nos imaginamos, no lo meditamos. A la hora de la comida le estaba predicando ayer a mi hijo y le decía que Cristo vino a esta tierra y habitó entre los hombres, dice Juan, el Evangelio de Juan. Él habitó como un tabernáculo, como una tienda portátil, en el sentido de que su cuerpo de carne, semejante al de nosotros, no iba a ser su cuerpo definitivo. El cuerpo que tuvo mi Señor Jesucristo aquí fue un cuerpo, digámoslo así, de paso. El verdadero cuerpo que mi Señor Jesucristo tuvo fue el cuerpo de gloria. Habitó entre nosotros en una especie de tabernáculo, una tienda de campaña provisional. Como también Pablo lo dice en nosotros, que nosotros, si este tabernáculo se deshiciere, vamos a obtener de Dios un edificio, una casa hecha no de manos, eterna en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Y yo le decía a mi hijo, el mundo dice, vive la vida, porque es la única que tienes. Mentira, no es la única que tenemos. Tenemos otra. Viene otra vida. Y el ser humano escoge, decide a dónde quiere ir. Si al cielo, ustedes ya saben. Entonces, como mi Señor Jesucristo habitó entre nosotros en un tabernáculo provisional, porque las casas de campaña, cuando vamos a acampar, pues es una casa provisional, no va a estar firme, segura, y ahí va a estar para siempre esa casa de campaña. Esa casa de campaña se recoge, se levanta y se lleva a otro lugar. Así nuestro cuerpo y el de mi Señor Jesucristo habitó entre nosotros como una casa de campaña, con un cuerpo de carne que no era su cuerpo final. Que cuando vino la resurrección, el Señor Jesucristo recibió su cuerpo glorificado. Y ese mismo cuerpo glorificado es el mismo que a nosotros nos va a dar el Señor. Amén. 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 Señor bendito. Amén. Por eso el mundo miente. El mundo dice, vive la vida. Marcial Maciel, ¿se acuerdan que tuvimos un estudio de ese señor? Marcial dijo, vive todo lo que puedas, porque
porque vida solo hay una. Vive todo lo que puedas y como puedes. Dale duro a la carne. Mentira. Nos espera un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo, hermanos. Y esa es la esperanza que debemos de vivir día a día en nuestros corazones. Que esto no es definitivo. Esto no es definitivo. Aquí no se acaba. Allá tenemos lo mejor. Allá lo tenemos. Con nuestro Señor. Dice la palabra del Señor. Así que teniendo tal esperanza, hablando de la esperanza, ¿verdad? Tenemos tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Vean lo que dice el NTV, qué interesante y en el tiempo en el que estamos viviendo y en el que vamos a empezar a vivir. Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. Podemos ser muy valientes. Valor, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos tal esperanza que debemos de ser muy valientes, tener valor para enfrentarnos a lo que viene, mucho valor. De hecho, ya desde ahorita debemos de tener valor para enfrentar lo que viene, para enfrentar lo que estamos viviendo. Versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Para eso se cubría Moisés. Porque Moisés sabía que esa gloria del Antiguo Testamento se iba a disipar. Espiritualmente hablando. Sí, por eso se ponía el velo, como lo dice Pablo. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Porque la ley no salva, pero sí te guía. La ley no salva, pero te guía y te lleva a Cristo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El judío está velado. ¿Sigue con ese velo? Ese velo que Moisés se ponía, dando a entender que esa gloria iba a desaparecer y que iba a venir una mejor, la cual era Cristo. Ese mismo velo, hasta el día de hoy, la mayoría de los judíos la tienen puesta. La mayoría de ellos. Están embotados, como dicen. El entendimiento de ellos se embotó. Tú les lees Isaías 53. Está clarísimo Isaías 53. Y no te entienden. Es más, hay hasta Biblias judías que Isaías 53 no existe. No aparece Isaías 53. De Isaías 52 se salta a Isaías 54. Es increíble a qué grado llegó ya ese embotamiento, que les cuesta muchísimo trabajo entender Isaías 53. Sí, el entendimiento fue embotado, dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No lo entienden. No lo quieren entender. Pero cuando se conviertan al Señor,
el velo se quitará. Llegará el momento, ¿verdad? Cuando dice la palabra en Romanos 11 nos dice que cuando entre el último gentil al reino de los cielos, o el último, hay un número. Es más, vamos a Romanos, por favor. Romanos 11, versículo 25. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. El velo, ¿de qué habla Pablo? Endurecimiento en parte. Hasta que haya entrado, dice, la plenitud de los gentiles. O sea que hay un número del mundo. Si tenemos 7.700 millones de personas en el mundo, y a lo mejor voy a decir una tontería, pero entran 10 millones al reino de los cielos. Es ejemplo. El 10 millones, uno, es la cuenta que tiene Dios de gentiles que se van a la gloria. ¿Me explico? Cuando entre ese 10 millones, uno, ¿qué dice lo demás? Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Cuándo se va a dar esto? Cuando la iglesia sea levantada por mi Señor Jesucristo, y mi Señor ya tenga un trato directo, especial con su pueblo, para quitarles el velo. Regresemos a 2 Corintios 3, por favor. Versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién dice amén a esa palabra? Amén. 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 Hay libertad, verdadera libertad hay en Cristo Jesús. Nos libra de pecado, nos libra de convencionalismos, nos libra de estereotipos, nos libra de costumbres, nos libra de tradiciones, nos libra de todo lo que este mundo te ofrece. Nos libra de todo ello. Y la gente se engancha, ¿verdad? Se engancha a todo lo que el mundo ofrece. Y ahí viven afanados, preocupados por las demandas del mundo. Pero en el cristianismo somos libres. Somos libres. El Señor nos da esa libertad. El Señor nos la da. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bendito sea mi Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ese versículo? ¿Sí? Nosotros todos mirando a cara descubierta. ¿Qué quiere decir eso? Sin el velo. Moisés se puso un velo. El mundo tiene un velo ahorita,
¿verdad? Pero el que acerca su corazón a Cristo, se le ha quitado ese velo. Y miramos a cara descubierta, sin velo, claramente. ¿Sí me explico? Claramente. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Como que como un espejo. Viendo sus promesas desde aquí, viendo su esperanza puesta en Él, viendo sus promesas, viendo todo lo que el Señor nos ofrece a nosotros como hijos de Dios. La esperanza de la cual hablamos hace rato. Lo vemos como en un espejo, lo vemos como de lejos, pero que algún día se va a hacer realidad. Se va a hacer realidad. Viendo como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿En la misma imagen de quién? De Cristo Jesús. En la misma imagen de Cristo Jesús vamos transformando nuestra vida, nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos, nuestras actitudes. El Señor nos renueva de la mente. Renovaos en el espíritu de la mente, dice el Señor, para que tengas la mente de Cristo. Porque toda acción viene de un pensamiento. Y si el pensamiento del mundo es uno, pero ¿cómo está el mundo? Pero si el pensamiento de Cristo lo tenemos en nuestra mente, ¿cómo van a ser nuestras acciones? Iguales a la de Cristo. Iguales a las de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que reformar? ¿Qué tenemos que cambiar? Nuestra mente. Y somos transformados de gloria en gloria. Vamos avanzando más a esa gloria bendita que el cristiano está esperando. ¿Y cuál es esa gloria? Su redención, su rescate de cuerpo y la gloria bendita, el cuerpo glorificado que tenemos nosotros ya preparados. El Señor ya lo tiene más bien preparado para nosotros en el glorioso evento del arrebatamiento. ¿Sí? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, renovados en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Esa es la meta del cristiano, ser como Jesucristo. Esa es la meta del cristiano. Ser como el Señor Jesús. Dice también la palabra que debemos de andar como Él anduvo. Pero ¿por medio de quién debemos y podemos hacerlo? Lo dice así, como por el Espíritu del Señor. O sea, ¿quién se encarga? ¿Quién se encarga de renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón, renovar nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y para qué sucede? ¿Qué se necesita también? Orgullo en el ser humano. Vanidad, ego. Humildad. Humildad. Reconocer que necesitamos y dependemos totalmente de Dios. Porque si hay así, poquito de orgullo en nuestra vida, y Señor Dios es un caballero, le iba a decir, así no te puedo ayudar. Tú dices que puedes solo, me retiro. Hasta que no reconozcamos que necesitamos y dependemos del Señor, entonces la obra de Cristo en nosotros empezará a fructificar, empezará a dar frutos. Y cuando salgamos a la calle, si el Señor obra en nosotros, si está transformando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente,
si hacemos obras en la fe, si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, si no criticamos, si no chismeamos, si no nos comportamos como el que se comporta, entonces cuando salgamos a la calle vamos a tener ese mismo brillo que tuvo Moisés cuando estuvo con Dios cara a cara en el monte Sinaí. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos.